Buenos días, mi nombre es Jesús Guademar, soy el director de admisiones y de vida campus de la Universidad Camilo José Cela, pero también he sido durante 7 años el director del departamento de fisioterapia de la Universidad Camilo José Cela. Y voy a hablaros sobre un tema que considero fundamental, que es la sostenibilidad en las clínicas, ¿no? En las clínicas especialmente de fisioterapia. Yo soy fisioterapeuta, en este momento cuento con 5 clínicas en la Comunidad de Madrid y contar con clínicas sostenibles comienza a ser un verdadero reto y en algunas ocasiones un problema para el personal sanitario que muchas veces no está preparado o no conoce cómo tiene que hacerlo, ¿no? Quería empezar con una frase que me gustó mucho, que es de Clint Eastwood, que a pesar de no ser una persona especialmente vinculada o especialmente relevante en el mundo de la sostenibilidad y de la implicación que tienen con los ODS, la verdad es que la frase me parece espectacular, ¿no? Que dice que la gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos y la verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta, ¿no? Me parece que describe muy bien este cambio de mentalidad, este nuevo cambio que necesitamos, ¿no? Donde no tenemos que influir nosotros directamente sobre el planeta, ¿no? Sino sobre la educación de las personas para que ésta sea realmente la que derive en conseguir un planeta mejor. Y ahí es donde realmente podemos hacer o dar valor los profesores que nos dedicamos a la docencia, principalmente en las universidades, de conseguir que nuestros estudiantes, que cada año son muchos los que pasan por nuestras aulas, eh, tengan conciencia de la importancia del cuidado, ¿no? Del cuidado de la sostenibilidad con el medio ambiente. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad es el equilibrio siempre de 3 dimensiones y no podríamos hablar de sostenibilidad si no impactase sobre las tres. Hablaríamos de otra cosa, pero no sería sostenible, ¿no? Y para que una clínica sea sostenible tiene que tener un impacto social, tiene que tener un impacto ambiental y sobre todo también tiene que tener un impacto económico, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones cuando yo hablo a mis estudiantes sobre la importancia de tener una clínica sostenible, me dicen que sí, que eso es muy importante, pero que va a ser más cara. Y como va a ser más cara, como va a tener un mayor coste, pues no les interesa. Pues porque vivimos sometidos a una presión fiscal muy grande, principalmente en España, bueno, en toda Europa. Hay que pagar muchísimos servicios. Vivimos en una época en la que se busca siempre la máxima rentabilidad de todos los negocios, y en este caso la fisioterapia, a pesar de ser una actividad sanitaria, sigue siendo un negocio porque el 90% de las clínicas privadas se nutren de la cuota de sus pacientes, ya sea a través de algún tipo de seguro tradicional como una retribución directa. Y ese es el mayor freno que me encuentro a la hora de intentar inculcar esta sostenibilidad en los estudiantes, ¿no? La parte económica, ¿no? Que ellos piensan todavía que les va a resultar mucho más caro y no les va a merecer ese esfuerzo, ¿no? Entonces yo siempre les pongo pues esta diapositiva que, bueno, que es un poco juguete, donde tener una clínica sostenible es un gran beneficio para la sociedad, de luego, pero también lo es para ti y para tu negocio, ¿no? Pues porque también hay que inculcar a la gente que, bueno, que es verdad que es importante ganar dinero, es importante tener un aporte importante de dinero, pero tenemos que vivir en este planeta, no tenemos otro. Es importante que seamos capaces de las actividades del día a día, eh, tener una vida mucho más sostenible, ¿no? Y también es verdad que yo les intento ver que una clínica sostenible va a traer menos gastos y más ingresos. Se puede reducir el gasto en muchos aspectos y además puede tener un impacto social y un impacto sobre la población cercana a la clínica que también nos genere un mayor número de ingresos. ¿Y esto cómo se hace, no? Bueno, pues para menos gastos es importante optimizar el uso de los recursos. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, vivimos en una sociedad donde los recursos son de usar y tirar, donde no tenemos nada de cuidado sobre lo que estamos utilizando, ¿no? Y si nosotros conseguimos consumir menos recursos y desperdiciar menos, vamos a conseguir
Reducir las necesidades energéticas gracias a una eficiencia energética de la clínica, que es un aspecto que no se tiene nada en cuenta, donde se va gran parte de la factura de gastos de las clínicas de fisioterapia. Una reducción del uso de materiales a día de hoy, como bueno, vivimos en esa inmediatez, preferimos utilizarlo solamente una vez y sin la posibilidad de reciclado, sin la posibilidad de un segundo uso, sino tirarlo directamente a la basura, y una menor producción de residuos, ¿no? También es importante que ellos comprendan que si somos una clínica sostenible o los fisioterapeutas que quieran entrar en esta dinámica de tener una clínica sostenible, existen algunas excepciones fiscales que dependen de la legislación, pero pueden afectar directamente a la clínica. Es decir, el pagar menos impuestos, el tener algún tipo de subvención de los ayuntamientos, el contar con algún tipo de apoyo de la comunidad o directamente de los gobiernos, ¿no? También se pueden optar a diferentes ayudas o proyectos que también nos pueden ayudar a recaudar más fondos para transformar esta clínica, que en un momento no lo era sostenible, en una clínica realmente sostenible global, ¿no? Además, favorecemos la innovación, es decir, para buscar opciones más sostenibles y repensar cómo se hacen las cosas. La sanidad, y era parte de la introducción a la charla, ¿no? Vivimos anclados en un sistema donde el sistema sanitario español no ha cambiado prácticamente los últimos 30 años, ¿no? Y tenemos que buscar nuevas ideas, ¿no? Buscar nuevas ideas donde, os pongo un ejemplo, donde las sabanillas de las clínicas no tienen mejor solamente de papel, donde las utilizas y una vez has acabado, la tiras directamente a la basura. Existen sabanillas reciclables, existen sabanillas que se pueden hacer de uno, dos, tres usos cuando se pueden lavar, ¿no? Y hay que buscar ese tipo de innovaciones o buscar ese tipo de opciones para convertir nuestro centro sanitario en un entorno mucho más sostenible, ¿no? Pero también es importante pensar que la sostenibilidad no es una forma solamente de pensar, sino que es una inversión, ya que estos cambios no hay que interpretarlos como un gasto, ya que en un periodo medio largo sí que vas a tener una repercusión, un reembolso de lo invertido en, en esta clínica, ¿no? No sé por qué esto se ha saltado. Vale. Eh, También es importante que entendamos el tema de la sostenibilidad, además de que es un objetivo y es un ODS. No solo tenemos que fijarnos en que sea algo bueno o bonito, sino que además buscamos unos valores, ¿no? Nuestra clínica tiene que identificarse con unos valores muy, muy potentes para que la sociedad vea que esta sostenibilidad que estamos buscando tiene importancia, ¿no? Hay que tomar decisiones de compra teniendo en cuenta los valores de la empresa a la que compramos, más allá del precio y la calidad. Es decir, si nosotros nos convertimos en una empresa sostenible, tenemos que buscar comprar o colaborar o buscar convenios de colaboración con otras empresas que también lo sean, ¿no? Por eso es mejor apostar realmente por la sanidad que te ayuda a mejorar tu reputación, de que te ganen confianza los pacientes, es decir, que seas una clínica no solamente que compras la crema o en un determinado supermercado, sino que esa crema sea una crema de calidad, sea una crema que intente impactar lo menos posible con el medio, sea una crema que además tiene la garantía de que es una crema óptima, y es muy importante que esa reputación impacte sobre los pacientes. Importantísimo, diferenciarse de la competencia. Muy pocas clínicas lo hacen a día de hoy, ya que pocas se están tomando en serio el tema de la sostenibilidad o no saben cómo aplicarla. Pero se puede ir un paso por delante. Se puede ser la primera clínica sostenible de una determinada población, donde las personas que cada vez están mucho más involucradas y están mucho más preocupadas por el tema del medio ambiente, comprendan que a pesar de que cueste igual o un poquitín más, esa clínica nos permite, es una clínica y nos permite seguir cuidando del medio ambiente y nos permite tomar conciencia de ello, ¿no? Y también es un aumento de las ventas, ¿no? Como consecuencia de las dos anteriores, mejorar la reputación y diferenciarse de la competencia. A día de hoy, en la Comunidad de Madrid, miraba los datos anoche del Colegio de Fisioterapeutas, sería cerca de 10.000 clínicas de fisioterapia en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero pocas clínicas ya a día de hoy se están diferenciando
con ese aspecto que es la sostenibilidad, ¿no? Porque la preocupación por la sostenibilidad no solo es algo que afecta a la sociedad como consumidores, sino también afecta a tu lugar de trabajo, ¿no? Así que también ayudará mucho a atraer y retener el talento. La gente joven ya no solamente se fija para conseguir un puesto de trabajo o optar a una clínica u otra para poder trabajar en ella, ya sean fisioterapeutas jóvenes, en que sea una clínica donde les puedan pagar más o le puedan pagar menos, ¿no? Sino que esa clínica tenga valores como, por ejemplo, la sostenibilidad, ¿no? Y puedes retener o puedes atraer mejores trabajadores si te fijas este tipo de valores y de compromisos. Importante también el tema de los desplazamientos, ¿no? El transporte, y más en una ciudad como Madrid, donde yo vivo, es uno de los mayores aportes de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Y por eso es un gran contribuidor al cambio climático que nos afecta a todos, ¿no? Y debemos intentar frenar este tipo de emisiones del transporte del personal, ya sea de los pacientes, de los recursos, ¿no? Y son pequeñas acciones que se pueden elegir y también nos permiten modificar ese tipo de conductas que a veces son lesivas también para nosotros como para el medio ambiente. Como por ejemplo elegir proveedores cercanos para evitar que el material viaje demasiado y además contribuimos al comercio local. Otro de los aspectos que también se valora mucho, ¿no? Si nosotros nos convertimos en una clínica que además potencia la compra de productos locales, nos permite que la población alrededor de la clínica también valore este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Planificar los desplazamientos, ya que se ahorran muchos de ellos. Y esto no solamente evita emisiones, sino también ahorrar mucho tiempo, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de que si conseguimos modificar las horquillas horarias de nuestros trabajadores o nosotros mismos, conseguimos no hacer tantos viajes a la clínica o desplazar tanto a los trabajadores o a los pacientes y conseguir que el desplazamiento sea mucho menor, ¿no? Asesoramiento telefónico. Ahora con la pandemia, a partir de marzo de 2020, hemos visto que las clínicas se podían teletransformar, ¿no? Yo durante todo el confinamiento he recibido cientos de consultas telefónicas de pacientes que estaban malitos en casa, de tratamientos que se nos quedaron a mitad y se pudo hacer ejercicio a distancia. Marcamos tablas de ejercicio terapéutico grupales. Conseguimos a través del teléfono seguramente incluso calmar o asesorar a las personas sobre nutrición, sobre cómo tenían que colocar su pierna lesionada en una postura sin tener que desplazarnos ni la persona a la clínica ni nosotros a su casa para poder hacer solamente una pequeña corrección, ¿no? Y esto les permite a los pacientes puedan preguntar sus dudas, programar sus citas, recibir información en general y evitar muchos viajes en coche, ¿no? Además, repito, al convertirnos en una clínica local, en una clínica impactando con nuestro entorno, también podemos potenciar ese tipo de desplazamiento que ya sea o bien telefónico, por WhatsApp, por internet o bien andando, ¿no? La teleodontología, el servicio de segunda opción online, ¿no? Incorporar servicios de consulta a distancia a través de videollamadas, también muy importante. Siempre que sea posible, es una opción que te ayudará a ser una clínica mucho más sostenible. La videollamada se ha convertido también, al igual que las clases online, en una solución y, ¿por qué no? Los servicios sanitarios, sea de odontología o de fisioterapia, de nutrición, es muy importante, ¿no? Y la educación, y más desde una universidad, ¿no? La educación es importante para poder educar a nuestros pacientes y a todo nuestro equipo, ya que esto les permite estar más comprometidos y serán los grandes aliados de esa transformación que queremos con las clínicas de fisioterapia. He puesto esta pirámide, bueno, pues nos puede recordar un poco a la pirámide de los alimentos o la pirámide de Maslow, donde en la parte superior es cómo deberíamos desplazarnos y dejar hacia el final los transportes con más gasto, ¿no? El más gasto evidentemente es el avión, el coche, ya sea el servicio público también, pero bueno, tenemos alternativas que encima son súper saludables, como puede ser ir caminando, ir en bicicleta, ir en patinete, lo que sea, ¿no? Diferentes alternativas de transporte que nos permiten, además de cuidar nuestra salud, porque vamos a estar haciendo ejercicio, podemos incluso decírselo al paciente, ¿no? En plan de, mira, en lugar de venir para acá y hacer esos ejercicios que hacemos ahora en la clínica, vente caminando, vas a tardar 20 minutos más, pero ese calentamiento que ya te iba a pedir que hicieras con nosotros en la clínica, ya lo tienes hecho, ¿no? Y es solamente educar poco a poco a nuestros pacientes para que incorporen esta sostenibilidad en su forma de tratamiento. Equipamiento y suministros, pues también es muy importante. He dado algún detalle previo durante la charla, pero aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Pues reducir el uso de papel.
pues podemos entregar cualquier documento de forma digital o rellenarlo nosotros solamente sobre una base de datos, ¿no? Además de ser mucho más sostenible, nos permite llevar luego una gestión mucho más ordenada y no tener un espacio de almacenaje para papeleo, ¿no? Además, con la Ley Oficial de Protección de Datos también nos evitamos un follón, ¿no? El tener esos papeles con patología privada escrita encima de la mesa donde otro paciente lo puede ver o otro compañero que no le interesa absolutamente nada sobre qué le ocurre a nuestro paciente, ¿no? Reducir el uso de plásticos y residuos, ¿no? Pues esta es la gran lucha de todas las clínicas, ya sea el material que no se utiliza, no está disponible de otra forma, que no sea de plástico, de usar y tirar. Pero a día de hoy ya es muy posible el reciclado o encontrar diferentes materiales que sí que nos permite una esterilización y vuelta a usar, ¿no? En cualquier caso, seguro que hay plásticos que se pueden ir reduciendo, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Los vasos de plástico que tienen todas las clínicas para poder beber agua, pues son súper contaminantes, ¿no? En el caso de las clínicas odontológicas, regalar cepillos de dientes de este material de plástico, pues también es súper contaminante. En el caso de las clínicas de fisioterapia, concretamente, el gran gasto de papel muchas veces es el papel de la sabanilla, ¿no? Esa sabanilla que es completamente casi de papel de algodón, que se mancha mucho con el aceite. Al finalizar la sesión de tratamiento le hacemos una bola, la tiramos a la basura y es mucho gasto, ¿no? También se me ocurre la guía de las agujas de punción seca, el propio material de fisioterapia invasiva, ¿no? Cuando tenemos diferentes alternativas que son mucho más ecológicas, que son mucho más menos contaminantes, que las podemos utilizar. Recordemos que los fisioterapeutas, nuestra principal herramienta de trabajo es la mano, ¿no? Pero nos estamos yendo muchas veces a utilizar instrumentos que son ecológicamente no sostenibles que es importante intentar utilizarlos con cierta cabeza, ¿no? Reducir también el uso de químicos, pues es verdad. Debemos ser cautelosos con la medicación que recetamos a los pacientes y evitar usar químicos cuando no sea imprescindible, más en la fisioterapia. Yo intento cambiar o intento sustituir con complementos nutricionales a través de una dieta saludable cualquier tipo de químico que sabemos que no va a ser ni bueno ni para el medio ambiente ni para el paciente, que le estamos generando pues a veces un desequilibrio importante. Es cierto que en algunos casos no lo puedo evitar, a veces los pacientes vienen con mucho dolor y necesitan tomar algún tipo de analgésico, pero siempre que sea posible vamos a intentar evitar ese tipo de uso, ¿no? Y también reducir el consumo de agua, pues no desperdiciar agua es fundamental para tener una clínica mucho más ecológica. Es cierto que en fisioterapia hace años ya que se han dejado de utilizar los manilubios y los pediluvios, que eran grandes eh, depósitos de agua donde los pacientes introducían bien sean las manos o los pies, o la hidroterapia, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando había grandes piscinas donde los pacientes se sumergían a hacer los diferentes ejercicios para poder rehabilitarse con el gasto tanto de agua como de productos químicos para conservar el agua. Pensad que se estaban introduciendo dentro de la piscina pacientes que muchas veces tenían bueno, pues algunos problemas de incontinencia, donde el agua tenía que estar muy clorada y era muy contaminante, ¿no? Ese logo que os pongo, lo de menos es más, creo que es importante, ¿no? Intentar utilizar con el menor número de cosas, mayor número de acciones, ¿no? Nos va a permitir ser más sostenibles y sobre todo intentar a todo nuestro equipo y a los pacientes tener una consideración mayor con el medio ambiente. Los residuos. Uf, bueno, pues somos muy conscientes de que en casa intentamos hacer un reciclaje importante, pero luego llegamos al puesto de trabajo y no lo hacemos, ¿no? Los residuos son un tema muy simple y complejo a la vez. Lo simple es basarnos siempre en las 3 R, ¿no? El primero de los pasos es reducir, pues reducir al máximo el consumo. Pero bueno, eso se intenta hacer dentro de lo posible, ¿no? Reducir al máximo nuestro consumo de recursos hará que generemos menos cantidad de residuos. El segundo paso para evitar residuos es la reutilización. Pues importantísimo. No se trata solamente de usar material reutilizable, sino de darle una segunda oportunidad, una segunda vida a aquello que puede tener un uso diferente. Y por último, y solo cuando no es posible reducir ni utilizar, debemos separar de forma adecuada nuestros residuos y reciclar. Y yo no veo habitualmente clínicas del tipo que sea, odontológicas, de fisioterapia, donde tengan separaciones de papel, de plástico, de cristal y orgánico, sino todo es una basura común
donde se mezcla el papel con las cánulas de plástico de la punción seca, con los electrodos que nos sacamos de utilizar y con el bote de crema o una pieza o algo que hemos comido, todo va a la misma basura, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Que seamos tan conscientes en casa de tener esa canción de reciclaje y luego llegamos al puesto de trabajo y no lo hacemos, ¿no? En los residuos también, hasta que parece sencillo, ¿no? Pero hay que separar los residuos de forma correcta en una química y no siempre lo es. Te encontrarás con dos tipos diferentes de residuos, ¿no? Los tipo uno que son residuos convencionales, que podemos separar en los contenedores de azul, de papel, de cartón, envases en el amarillo y vidrio en el verde, orgánico y rechazo, ¿no? Eso sería lo más habitual que tenemos todos en la cabeza a la hora de hacer reciclado, ¿no? Pero también tenemos unos residuos tipo 2 que son residuos sanitarios no específicos, que son aquellos que no suponen un riesgo, pero están contaminados, por ejemplo, baberos, algodones, material que ha tenido contacto con el paciente, donde ha habido algún tipo de contacto con fluidos, pero no es un residuo que suponga un riesgo concreto. Por ejemplo, os pongo un caso en fisioterapia, el papel de camilla, ¿no? Cuando acabamos, el paciente ha estado tumbado sobre ella, seguramente ha habido algún contacto con el papel, seguramente está manchado de crema, está manchado de aceite, pero no es un contacto con algún material sanitario específico, ¿no? Pues eso se puede separar y eso tenemos un contenedor diferente para poder reciclar esos residuos tipo 2, ¿no? Luego ya tenemos los tipo 3 que son residuos con riesgo biológico, ¿no? Agujas de punción seca, agujas de acupuntura, agujas de neuromodulación. Y es importante porque podemos tener pacientes con HIV, pacientes con hepatitis vírica, pacientes con algún tipo de enfermedad infecciosa, que es bastante habitual, sobre todo si nos dedicamos a alguna rama de la fisioterapia, como la fisioterapia geniturinaria, la fisioterapia respiratoria, donde sí que tenemos mayor contacto con algún tipo de fluido del paciente. Pues también tienes un tipo 3, es un residuo diferente que también se puede y hay que separarlo obligatoriamente, ¿no? Hay unos contenedores para poder dejar ese tipo de material y no tener ningún tipo de riesgo de contaminación con otro paciente o con un compañero o con nosotros mismos, ¿no? Y luego tenemos los residuos tipo 4, ¿no? Que son residuos con riesgo químico, que muchas veces yo lo he visto que los tiran por la basura, los tiran al retrete y es terrible, ¿no? Son medicamentos caducados, son algunas cánulas que vienen con medicamento introducido y eso pues evidentemente no puede ir al mismo contenedor, no puede ir a la misma separación porque estamos generando un riesgo tanto para el medio ambiente como para el resto de personas. Energía, pues es otro de los puntos fuertes, ¿no? Y se puede usar energía renovable en nuestra clínica sin mucho esfuerzo. Aquí pongo sin esfuerzo alguno, bueno, pues no sin esfuerzo alguno, pero sí que es verdad eh, intentar hacer una reducción energética. Además, nos estamos encontrando con unas tarifas energéticas durísimas, disparadas, carísimas, donde podemos hacer ese pequeño esfuerzo que basta solamente con cambiarte de compañía. Buscar una compañía eléctrica que comercialice energía renovable. Y eso se hace solamente con una llamada telefónica, una búsqueda por internet, buscar la mejor compañía con energía renovable y contratarla. Además, muchas de ellas tienen tarifas incluso menores que las compañías habituales, ¿no? Yo sé que es muy arduo y a veces muy pesado, pues estar al teléfono buscando una compañía por ahorrarnos un poco de dinero, pero ya no es ese pequeño ahorro, es el compromiso que estamos teniendo nosotros como nuestra clínica con ser una clínica sostenible, ¿no? En haber hecho ese pequeño esfuerzo para poder encontrar una compañía comercializadora que venda energía renovable, ¿no? Además, como comentaba, muchas de ellas son mucho más baratas, ¿no? Hay que, además de optar por la renovable, la eficiencia, ¿no? Ya sea para que sea nuestra realidad ambiental y económica. Para hacer esto, ¿qué podemos hacer? Pues el aislamiento del local, súper importante. Tener un local aislado térmicamente, sin fuga energética, es muy importante para evitar esa fuga de calor o esa fuga de frío durante los meses más complicados, ya sea de verano o de invierno, y que nuestra clínica sea sostenible, ¿no? Tener una ventilación y una climatización adecuada. La ventilación, ya nos hemos dado cuenta a día de hoy que es fundamental. La clínica tiene que estar ventilada
tanto para evitar contagio de COVID como de cualquier otra enfermedad respiratoria, ¿no? Y una climatización buena, no haga ni excesivo calor, y es verdad que nuestros pacientes van a estar sin ropa, en el caso de la fisioterapia, pero en excesivo frío, ¿no? Tampoco puede ser una clínica donde nuestros pacientes se congelen de frío, ¿no? Puntos de eliminación correctos y sobre todo LEDs, son bombillas que nos permiten un uso mucho más eficiencia de la energía y también nos permite pues entrar en esa conciencia, ¿no? Que nuestros pacientes vean que toda la clínica está iluminada con LEDs, que es una clínica que, a pesar de que esa primera inversión del gasto en LEDs es un poquitín más alta que una bombilla tradicional, luego el consumo es mucho mayor, el consumo es mucho menor y sobre todo la utilización de esa bombilla es mucho más a largo tiempo, ¿no? Y luego aparatos de bajo consumo. En casa sí que somos conscientes de que tenemos que tener algún tipo de frigorífico de bajo consumo, pero en la clínica también, ¿no? En la clínica para poder refrigerar ya sea algún tipo de medicamento o mantener frío algún tipo de compresa. Y es importante tener aparatos de bajo consumo. A día de hoy también los equipos de fisioterapia están poniendo las pilas, y valga la redundancia, con el tema de la energía, con el tema de los bajos consumos, y ya puedes elegir entre diferentes equipos que pueden tener un mayor o bajo o menor consumo con poca diferencia económica, ¿no? Y todo esto para un uso responsable de la energía es muy importante, ¿no? Y bueno, de luego gestos que nos decían nuestras madres que siempre son pues, aplicables, ¿no? Apaga la luz que no estás utilizando. No podemos mantener toda la clínica, todos los boxes encendidos solamente porque es más bonita. Pues no, si no estamos utilizando los boxes 2, 3 y 4, pues la luz se apaga dentro del box para reducir el gasto económico, energético y sobre todo para inculcar a nuestros trabajadores de que somos una clínica sostenible energéticamente, que nos preocupamos por el medio ambiente, que nos preocupamos también por el consumo, ¿no? El impacto social. Y aquí es donde podemos realmente impactar sobre nuestra población, ¿no? La diferencia fundamental entre una clínica ecológica y una sostenible es que la primera solo tiene en cuenta la dimensión ambiental. Y nosotros hemos dicho que para que sea sostenible tiene que tener en cuenta dos factores más, ¿no? Pero la segunda se preocupa por la sociedad y por la economía. Y esa preocupación es lo que se tiene en cuenta a la hora de convertirnos en una clínica positiva, ¿no? Nuestra clínica debe aportar algo bueno a las personas. Además de venir a tratarse, además de venir a una sesión de fisioterapia, tienen que salir con la sensación de que estamos, además de mejorando la salud de los pacientes, es algo bueno tanto para ellos como para el medio ambiente, que va a mejorar su entorno, que somos una clínica poco contaminante, que el tiempo que está pasando el paciente dentro de la clínica crea la sensación de que no está contaminando, de que además de curarse, está siendo un beneficio para el medio ambiente. Y eso es un tema educacional, es un tema de que toda la organización de la clínica, tanto compañeros, personales de responsabilidad, coordinadores, jefes, todos tengan estos valores de la clínica inculcados y que los vayan transmitiendo tanto a pacientes como al resto de compañeros, ¿no? Para poder impactar sobre nuestra comunidad. Ya voy finalizando y esto es fundamental, ¿no? Medir y mejorar. Siempre hay que medir los progresos para mejorar poco a poco. Si no los medimos, poco impacto estamos haciendo, porque poco podemos valorar esa progresión, esos cambios que estamos consiguiendo tanto en nuestro entorno más cercano como en nuestros pacientes, ¿no? Hay que comunicar a todo el equipo, a los pacientes, la visión de la sostenibilidad de la clínica, ¿no? Para generar confianza, que colaboren, a que hagan que el proceso de cambio sea todo mucho, mucho más sencillo. Si nosotros no conseguimos comunicar o no conseguimos concienciar a todo nuestro equipo, no nos va a funcionar esta idea de cambio, ¿no? Os pongo la metodología de IMAC, pues controlar, definir, medir, analizar y mejorar y volver a controlar, ¿no? Porque también es importante que nuestros pacientes, que nuestros trabajadores conozcan nuestra política de sostenibilidad de la clínica, ¿no? Que refleje unos valores y unas acciones que vamos a llevar a cabo, ¿no? Documentarlo, hacer un archivo, hará que cobre realidad, porque si solamente lo dejamos en ideas, es muy difícil realizar una educación correcta sobre todo nuestro equipo, ¿no?
Estas políticas suelen estar disponibles para que las consulten todas las partes interesadas, incluidos los pacientes, ¿no? Si alguno de nuestros pacientes quiere saber cómo, pues si hacemos un comercio, si hacemos un consumo y un comercio local, si hacemos un uso responsable de la energía, si nos hemos responsabilizado de cambiar toda la iluminación de la clínica a LEDs en un plazo de 6 meses, pues esos son pequeños indicadores que nos pueden permitir medir de forma objetiva cómo vamos contemplando, cómo vamos progresando, ¿no? Y para poder aplicar estas mejoras paulatinamente, ¿no? Como comentaba, es un reto nuevo, es un reto que las clínicas a día de hoy no hacen y que pienso que va a ser el futuro, ¿no? Ya muchas personas en nuestro consumo diario optamos por marcas que son un poco más caras o no son tan económicas, pero que son sostenibles, que son sostenibles medioambientalmente, sostenibles con el ecosistema, sostenibles con la población. Cada vez hay más personas concienciadas con hacer un consumo local, con hacer un desplazamiento a pie, con intentar no contaminar. Y las clínicas en general y especialmente de fisioterapia tienen que empezar a dar esos pequeños pasos para convertirse en clínicas sostenibles, lo que les permita, además, como comentaba, de ahorrar una parte importante, impactar con la población y luego conseguir que esa inversión sea, sea contemplada o, sea, o, no, o, produzca o provoque un beneficio económico sobre la propia clínica.